Quiero decirle, si usted nos visita por primera o segunda vez, mi nombre es Alberto Villarreal, pastor titular de Filadelfia, y queremos decirle que usted está llegando a un lugar donde creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos también que ser cristiano no tiene que ver con una religión, tiene que ver con una forma de vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. Entonces, siéntase cómodo y esperamos que lo que escuchen esta mañana, pues Dios lo utilice para darle instrucción y dirección a su vida. Quiero decirle que estamos iniciando un nuevo año. Este es el primer domingo del 2014 y esa es una razón por la cual debemos de estar muy contentos y agradecidos con Dios. Quiero decirle que pues vienen nuevos retos. Por ejemplo, hoy iniciamos un nuevo tema, un nuevo estudio. Vamos a estudiar la carta de Pablo a los Romanos. Los miércoles cambia un poquito el formato, es miércoles de oración pero también de estudio, y vamos a estar hablando de descubrir su misión. No se lo pierda, tiene que ver con el proceso de discipulado que tenemos aquí en la iglesia, de estructura de crecimiento. No se lo pierda. En el Valle estaremos, y Veracruz, Valle y Veracruz, estaremos enseñando señales, prodigios y milagros los jueves, ¿verdad? Y bueno, estamos todavía con todos estos proyectos. La próxima semana salen mis hermanos Helio y Homero a Valladolid para este proyecto. Viene una campaña de ortopedia y vamos a estar ahí. Y bueno, seguimos trabajando con todo esto. En mayo estaremos haciendo un viaje, si Dios lo permite, a los pueblos no alcanzados. Estaremos en Turquía y en Irak visitando por ahí la iglesia perseguida, de la cual nosotros hemos estado siendo parte de esto en las oraciones, en los viajes, en los recursos que estamos mandando, ¿verdad? También este nuevo año lo vamos a ver, nuevos líderes de los adolescentes, de los intermedios, los vamos a presentar en un momento más. Y, hermanos, viene mucho crecimiento, por lo que es importante que usted sea parte de lo que Dios está haciendo. ¿Se acuerda? Antes de terminar el 2013, cada quien de nosotros hizo algunos compromisos delante de Dios. Hablamos de Dios es mi prioridad, hicimos compromisos delante de Dios con respecto a eso. Hicimos compromisos con respecto a el discipulado bíblico, a ser un discípulo, pero un discípulo que no estuviera aquí, es decir, ir, presentarle el plan de salvación y luego empezar este proceso de discipulado. Entonces yo lo animo y lo motivo a que siga adelante con todo este proyecto, ¿sí? El día de hoy vamos a iniciar con este nuevo estudio, la carta de Pablo a los Romanos. Sí, es un estudio que yo llevé con este buen hermano Greg Kedrowski, amigo, pastor, maestro, y la verdad ha sido de gran bendición a mi vida, y yo estoy seguro que también lo será para la de ustedes. ¿Por qué estudiar el libro de Romanos? Es una pregunta. ¿Por qué estudiar el libro de Romanos en este momento y no estudiar Tesalonicenses, por ejemplo? Bueno, Romanos es el primer libro en la Biblia que se escribió directamente a los cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? Acuérdense, el Nuevo Testamento lo podemos dividir en varios periodos o en varias secciones. Por ejemplo, tenemos los libros históricos, de Mateo a Hechos, pero luego tenemos las cartas a la iglesia. Nosotros somos la iglesia, tenemos las cartas a la iglesia. ¿Y con qué empieza? Con Romanos. Y luego tenemos las epístolas pastorales, Tito a Filemón, y después tenemos las epístolas judaicas o generales, que es de Hebreos a Apocalipsis. Entonces podemos ver que Romanos es la primera carta en el orden que tenemos en la Biblia escrita a los cristianos. Pero también es un libro o es una carta fundamental, porque en esa carta vamos a encontrar la base doctrinal para la iglesia. Muchos de los problemas que tenemos hoy en día en las iglesias es que no hay una sana doctrina. Y no hay una sana doctrina porque no tiene una buena base doctrinal.
Y eso quiere decir que van y buscan doctrina donde no deben de buscar doctrina. Van y buscan doctrina en libros históricos que nos hablan de historia. Entonces Romanos es la base doctrinal para la iglesia. Ahí es donde encontramos las doctrinas para la iglesia. También Romanos es un libro sumamente ordenado. Pablo escribió esta carta de una manera tan sistemática y metódica que es fácil enseñarla y entenderla. Ahora, todas estas razones que les estoy diciendo, bueno, son buenos argumentos para estudiar esta carta. Sin embargo, también a título personal, aunado a la dirección que Dios me dio cuando estuve orando para ver qué seguía con respecto a la enseñanza, hay otro aspecto muy importante. Cuando uno lee esta carta de Romanos, uno ve algo en la vida de Pablo que delante de Dios, y honestamente no lo veo todavía en mi vida. Cuando veo ahí el corazón de Pablo, es algo por lo cual Pablo escribió esta carta. Lo vamos a ir viendo, pero es la razón por la cual él no pudo ir a Roma. Para los que han leído Romanos, se dan cuenta que escribió esta carta sin ir a ellos. Entonces tuvo que enviarles una carta. Además, bueno, esta carta es el tema central y fundamental de nuestra fe. Y vamos a ver por los temas que aquí se tratan. En esta carta podemos ver a Pablo en una entrega total y radical al Evangelio del Señor Jesucristo. Total y radical. Él en 1 Corintios, capítulo 11, verso 1, dijo, Pablo, sed imitadores de mí, así como yo a Cristo. Fíjense la frase que establece el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo a Cristo. Es decir, Pablo estaba imitando a Cristo y él le dice a los creyentes, imítenme a mí, así como yo estoy imitando a Cristo. En esta carta vamos a poder ver ese corazón entregado al Señor de Pablo. Vamos a poder conocer el deseo más profundo del hombre que Dios utilizó para establecer la iglesia de Jesucristo entre los creyentes. No podemos olvidar que Pablo es el apóstol a los gentiles, a nosotros. Entonces sería bueno conocer el deseo del corazón de Pablo, porque es algo que Dios puso en su corazón, y evaluar si lo que vemos en Pablo lo estamos viendo nosotros, porque en teoría no debería de haber ni una sola diferencia entre Pablo y cada uno de nosotros. Al estudiar este libro, que podamos pedirle, como Eliseo le pidió a Dios, una doble porción del espíritu de Elías. Bueno, sería una buena oración. Decirle, Señor, dame una doble porción del espíritu de Pablo en mí. Pablo vivía cada día de su vida en Cristo. El propósito que él tenía siempre era agradar a Dios. Lo hacía cumpliendo con la misión de vida que Dios le había dado. ¿Usted está cumpliendo con la misión de vida que Dios le dio? A lo mejor muchos de ustedes ni siquiera saben cuál es la misión de vida que Dios les ha dado. Pero eso no nos exime de que nos van a pedir cuentas de si lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo. Pero vamos a meternos aquí al tema, y yo quiero hacer estas preguntas. ¿Por qué escribió Pablo esta carta? ¿Y por qué no fue a visitarlos? ¿Qué era lo que Pablo había estado haciendo que le impedía ir a visitar directamente a los hermanos en Roma? ¿Por qué no había ido a Roma antes? Yo lo invito a abrir su Biblia en Romanos capítulo 15, por favor. Romanos capítulo 15, verso 22.
dice, por esta causa, Pablo les está dando la explicación a la gente en Roma. Les dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Surge otra pregunta. ¿Cuál causa? ¿Por qué Pablo se había visto impedido de visitarlos? ¿Cuál causa? Muy bien. Versículo 20, nos regresamos 2 versículos. Fíjese lo que dice. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces Pablo se estaba esforzando en evangelizar, en predicar el evangelio, pero mire, donde nunca antes había sido predicado. Y esto es importante. Entonces Pablo dice, por esta causa no he podido ir a Roma. ¿Por qué? Porque me estoy esforzando en predicar el evangelio donde nunca antes ha sido predicado. Y si les está escribiendo una carta a los romanos, es porque ahí ya había creyentes. ¿Se fijan? Pero hay otra razón, que esta me impacta muchísimo. Verso 19, otra vez, un verso antes. Dice Pablo, 15:19, Romanos 15:19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, lean conmigo que dice, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Wow. ¿Usted pudiera decir esto de su colonia? Usted puede decir, tengo que moverme porque todo Cumbres ha sido evangelizado. Todo San Nicolás, todo Apodaca ha sido evangelizado. Todo el municipio de Monterrey. Mire lo que dice Pablo. Pablo dice que desde Jerusalén y los alrededores hasta Ilírico, todo lo había llenado del evangelio de Cristo. Y Dios no iba a dejar una declaración de este tipo si fuera mentira. La Biblia es la verdad absoluta. Por lo tanto, todo lo que dice la Biblia es verdad. Entonces Pablo había hecho algo insólito. Llenó del evangelio todo el Medio Oriente y sus alrededores hasta Ilírico. Y mire, yo quiero que veamos este mapa que tenemos aquí. A lo mejor no alcanzan a ver, ¿verdad? Pero ubican Italia. Italia es la botita que tenemos aquí del lado izquierdo. Ahí vemos un número 1. ¿Lo ven? Ok. Ahí abajito está Roma. Ok. Pero si cruzan el mar Adriático, así de la botita a la derecha, donde está la A arriba, dice Illyricum. Ilírico. Eso es Ilírico. Entonces, de ahí, si bajan, van a ver aquí en la parte de abajo, ven Corinto, ¿sí? Enfrente pueden ver, ahí está Corinto. Ahora, del lado derecho, ¿sí? Cruzan el mar Egeo y están todas las iglesias de Asia Menor. La Odisea, Mileto, Éfeso, todas esas de ahí. Entonces, fíjense cómo el apóstol Pablo no había podido ir a Roma porque había llenado toda esta parte del evangelio. Había estado predicando, evangelizando y discipulando toda esa parte. Entonces Pablo lo había llenado todo el evangelio. Jerusalén, el Medio Oriente, Asia Menor y una parte de Europa. ¿Qué seguía ahora para Pablo? Verso 23, Romanos 15:23. ¿Qué sigue para Pablo? Dice, fíjese esta declaración, me encantaría de veras que pudiéramos hacerlo como iglesia. Dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones,
y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Es decir, Pablo ya no tenía más campo, por eso es que ya estaba pensando en ir a Roma. Ya aquí, esto ya me lo acabé. ¿Qué sigue? Ahora póngase a pensar, por ejemplo, los jóvenes, que pudieran decir, ya evangelizamos toda la universidad, ya evangelizamos todo el TEC, ya evangelizamos toda la UDEM. ¿Qué otras universidades nos quedan? Muchas veces no tenemos esa visión de parte de Dios. Y la visión de Dios nos rebasa, nos sobrepasa, es mucho mayor. Entonces, cuando uno ve desde la perspectiva de Dios, uno puede proyectarse y puede ir a lugares que nunca antes en su vida imaginó. Pero cuando nos encerramos en nuestro mundito, con nuestra perspectiva, por eso es tan limitada. Y por eso no hay crecimiento. Pablo declara que ya no había más campo en estas regiones. ¿Cómo es que logra hacer esto? Verso 20 y 21, Romanos 15, 20 y 21 dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les ha anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Es decir, Pablo, mire, no hizo nada del otro mundo, nada que usted ni yo podamos hacer en nuestra área de influencia. ¿Sabe qué fue? Dos cosas: evangelizar y discipular. Fue lo único que hizo. Y de esa manera consiguió llenarlo todo. Todo. Evangelizaba predicando a Cristo a los que no tenían la salvación, llevando ese mensaje. Y edificaba discipulando a los convertidos. Es decir, si usted ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, el paso que sigue es que entre en un proceso de crecimiento espiritual, que se discipule, que crezca. ¿Para qué? Para que usted pueda enseñar a otros, para que pueda aprender, pero para que pueda enseñar a otros. De eso se trata. Si usted no está siendo discipulado, creo que puede ser un buen propósito para el 2014. Decir, yo quiero. Dese la oportunidad. Dese la oportunidad. Pablo simplemente seguía las instrucciones que Jesús había dejado. Una misión sencilla, una estrategia nada complicada. Cuando sus discípulos estaban evangelizando y discipulando, Pablo lo que hacía es que se iba a otro lugar para hacer exactamente lo mismo. Y eso es el discipulado. El discipulado yo lo defino de la siguiente manera. Vamos a suponer que aquí está un discípulo mío. Bueno, ahí por ahí andan varios, pero aquí hay uno. Yo lo hago y mi discípulo ve cómo lo hago. Paso 2. Yo lo hago y el discípulo hace lo mismo. Paso 3. El discípulo lo hace y yo lo veo. Paso 4. El discípulo lo hace y yo hago otra cosa. ¿Se fija? Es un proceso. Primero me está viendo a mí, después lo hacemos juntos, después él lo hace y yo lo superviso. Y último paso, está listo, él hace eso y yo hago otra cosa. Ese es el proceso. Eso es lo que hacía Pablo. ¿Qué de complicado tiene? Lo complicado es tener la actitud correcta, porque el que te vean implica compromiso. Pero a lo mejor en los propósitos que usted tiene en el 2014 no hay propósitos espirituales, no hay compromiso. Lamentablemente, eso es lo que está sufriendo la iglesia del Señor Jesucristo en nuestros días. La gente está más preocupada por otras cosas que por realmente llevar el mensaje de salvación.
cuando la eternidad la vamos a pasar con Él, si es que se es creyente. Pero nos preocupamos aquí por el socialito y por muchas otras cosas, cuando lo importante lo dejamos de lado. Así fue como llenó todas estas regiones del Evangelio. Y ahora iba rumbo a España para hacer lo mismo. Entonces, la clave de todo esto la encontramos en el versículo 20. Dice, me esforcé. Y déjenme le digo algo. Muchos de nosotros no necesitamos más conocimiento. No necesitamos más entrenamiento. No necesitamos más preparación. Lo que necesitamos o lo que ocupamos es que nos pongamos a trabajar como lo hizo Pablo. Eso es lo que se ocupa. Evangelizar y discipular. Eso es. Cumplir con la misión, para los que no sabían, esta es la misión de vida que Dios le ha dado. Si usted está vivo el día de hoy, es porque Dios le está permitiendo cumplir esta misión de vida. Evangelizar y discipular. Créame, la vida en este planeta, si bien nos van a hacer 80 y tantos años, de aquí sigue la eternidad. En eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Por aquí estamos de paso. De paso. Cumplir con la misión que Dios nos ha dado requiere esfuerzo espiritual, emocional y físico. Mire, cumplir con la misión que Dios nos ha dado requiere esfuerzo espiritual, emocional y físico. Piensen en esto que estoy diciendo. Pablo estaba ocupado en estas cosas. Esa era la causa por la que no había podido ir a Roma antes. Él expresa y dice, desde hace muchos años quiero ir, pero no he podido porque estoy aquí metido trabajando en lo que Dios me ha encargado. Ese era el deseo de su corazón, evangelizar y discipular. Estaba cumpliendo la misión de vida. No hay mejor manera para el ser humano de sentirse pleno que estar cumpliendo con la misión de vida que Dios le ha dado. Y entonces es cuando uno, como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como hijo, se siente pleno. Cuando estás cumpliendo con lo que Dios te ha indicado. Lo que Pablo estaba haciendo, es decir, en ese momento, ¿por qué no podía ir a Roma en ese momento cuando les escribió la carta? Bueno, ahí en el mismo capítulo 15, en el verso 25, Romanos 15, 25. ¿Están ahí? Amén. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces, no había podido ir a Roma porque estaba evangelizando y discipulando, llenando todas esas regiones del evangelio. Pero en ese momento que está escribiendo la carta, ¿por qué no podía ir a Roma? Pues porque tenía un viaje a Jerusalén, ¿sí? Estaba yendo a Jerusalén con una ofrenda para los santos que estaban sufriendo pobreza. Había una crisis en Jerusalén extrema. Y entonces estos hermanos de Macedonia y Acaya, Dios puso en su corazón ayudarles. Entonces Pablo iba a llevar esta ofrenda. La pregunta es, ¿esta era la razón principal por la que Pablo quería ir a Jerusalén? ¿Llevar una ofrenda? ¿Ser un correo? ¿Ser un Western Union? ¿Realmente esa era la razón? Bueno, abra su Biblia en Hechos 20, por favor. Hechos capítulo 20. Porque esta no es la razón principal del viaje de Pablo.
verso 1 al 3. Dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para que no se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces aquí es muy probable que fue cuando Pablo recogió la ofrenda de los macedonios para llevarla a Jerusalén, como lo explicó aquí a los romanos en su carta. En Hechos 11, 21, 17 nos confirma que llegó a su destino y la iglesia lo recibió con gozo. Se los leo rápido, si me lo ponen en la pantalla, nada más para que vean el punto. Hechos 21, 17 dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Entonces ya sabemos que cuando llegó ahí, llegó con esas ofrendas que estaba llegando, sí, que le habían dado. Pero hasta este momento no hemos visto cuál fue la razón principal de Pablo visitar Jerusalén, porque no era simplemente llevar una ofrenda. Ahí en el verso 16 del capítulo 20 de Hechos, nos regresamos, dice: Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar, ¿qué?, el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Ok, entonces ya tenemos un dato adicional. Pablo estaba llevando una ofrenda a Jerusalén, pero también él quería estar en la fiesta de Pentecostés. La pregunta es: ¿en serio era más importante una fiesta judía que visitar a los hermanos de Roma? Verso 22, Hechos 20, 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, dice Pablo, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Este es el tipo de cosas que veo en la vida de Pablo, que de pronto no veo en mi vida. Pero yo no sé ustedes, pero a mí no me gusta sufrir. A mí no me gusta padecer. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo tenía que no logramos tener nosotros? Que no importa lo que esté adelante, lo vamos a hacer, aún sabiendo que nos esperan, dice, prisiones y tribulaciones. ¿Se fija? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo. Aquí viene una respuesta. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ese es el punto. Que de pronto no tenemos el enfoque y la perspectiva de Dios. Y es el nuestro. Y nosotros nos creemos más importantes que Dios y que su misión. Y no entendemos que nosotros somos parte del plan de Dios en esta tierra. Y que lo queramos o no lo queramos, si verdaderamente somos cristianos, vamos a padecer en esta tierra. Y hay diferentes maneras de padecer. Y el enemigo, y no es porque Dios quiera que padezcamos, o porque tengamos un Dios así masoquista que no, no. Es simplemente porque estamos viviendo en un mundo gobernado
por el archienemigo de Dios que se llama Satanás, que se llama diablo. Imagínese esto, lo pongo de esta manera para que podamos realmente entender. Imagínese antes del holocausto judío a un judío viviendo en un gobierno nazi y él públicamente diciendo que es judío. ¿Qué cree que va a pasar? No, le van a hacer fiesta, le van a dar negocios, le van a poner una casa enorme para que viva con su familia, ¿verdad? Claro que no. Mi pregunta es, ahora imagínense que somos los hijos de Dios, viviendo en un mundo controlado por su archienemigo, y que Él sí nos tiene bien identificados. Ahora, esto no es para que nos dé temor, porque Dios está en control de todas las cosas. Y dice la Biblia que no se cae ni una sola hoja de un árbol sin que Él lo decida. Pero quiero que podamos comprender que vamos a padecer. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Pablo estaba enfocado en terminar la misión de vida que Dios le había dado. Ese era todo su enfoque. Y por eso es uno de los modelos a seguir, y Dios lo deja y le da permiso y autorización para que quede registrado en la Biblia, no una vez, más de 7 u 8 veces, que Él diga: sed imitadores de mí como yo no soy de Cristo. Ningún otro apóstol pudo decir eso. ¿Por qué Dios se lo permitió? Por eso, porque Él estaba enfocado en cumplir lo que Dios le había dado. Mi pregunta es, ¿cuál es nuestro enfoque? Estamos empezando en 2014. Dios nos está dando una oportunidad de vivir. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Sigue siendo un enfoque egoísta que tiene que ver conmigo y lo que yo quiero y lo que yo siento y lo que yo deseo? ¿O tiene que ver con lo que Dios dice? ¿Qué es el enfoque que usted tiene? La principal razón del viaje de Pablo a Jerusalén fue por su profundo deseo de testificar, de predicar el Evangelio a los judíos. Obviamente. ¿Por qué? Porque el día de Pentecostés era una fiesta judía. No iba a haber gentiles ahí, iba a haber judíos. Él quería obedecer y llevar a cabo el ministerio que había recibido del Señor Jesús. Y uno pudiera hacerse una pregunta: ¿por qué Jerusalén y no Roma? Es decir, ¿por qué no se fue a Roma para predicar si como quiera iba a predicar? ¿Por qué tenía que ser Jerusalén? ¿Por qué en esa fiesta particular? ¿Tiene su razón de ser? ¿Sabe por qué? Porque Pablo venía de un contexto militar y él entendía de estrategias. Ir a Jerusalén era estratégico. Hechos capítulo 2, verso 1 al 5. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, lea conmigo, varones que... qué revoltijo hice yo solo. Ahí va, déjenme lo leo yo y ustedes me siguen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones ¿qué? Piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Imagínese esto.
tenemos a un hombre que su corazón está lleno, con un profundo deseo de predicar el evangelio donde no ha sido enseñado. Y resulta que él sabe que hay una fiesta donde van a llegar de todas las naciones, y la gente que va a llegar no es cualquier gente. En primer lugar son judíos, en segundo lugar son varones piadosos, porque quien va a cumplir con esa fiesta es gente comprometida con la ley de Moisés. ¿Sí me explico? Es decir, él no va por la pelusa, él no va por el relleno, él va por gente clave, porque él sabía que si esa gente aceptaba a Cristo como su Señor y Salvador, no iban a ser cristianitos de domingo. Iba a ser gente entregada al Señor en cumplir con la misión de vida como Él. Hermanos y amigos, tenemos que ser estratégicos. Cada movimiento que hagamos, tenemos que ser estratégicos. Gloria a Dios porque vamos a Sabanillas, gloria a Dios porque vamos a los hospitales. ¡Qué bueno! La pregunta es, ¿eso es estratégico? ¿Eso va a ayudar a que se propague el evangelio por todos lados? ¿Es gente calificada que va a poder discipular a otros? Yo no estoy diciendo si sí o si no. Se lo estoy dejando para los que están participando, se hagan esta pregunta. Gloria a Dios por todas las personas que están aceptando a Cristo en su corazón. Amén. Porque es gente que no va a ir al infierno. ¡Qué bueno! Pero mi pregunta ¿es estratégico? Porque Pablo pudo haber ido a Roma, pero no fue. Escogió un lugar donde la gente le iba a llegar y donde le iba a tener oportunidad de predicar. Por ejemplo, ¿qué pasa en este proyecto que traemos con los mayas en Valladolid? ¿Tenemos que ir a buscar a la gente? No, llegan 35,000 mayas al año a esa clínica. ¿Qué tenemos que hacer? Estar ahí predicando el evangelio y discipulando a esa gente, porque esa gente va a ganar a su propia gente. Eso es lo que tenemos que hacer. Y así como eso, tenemos que buscar y orar a Dios para que nos dé la instrucción y la dirección de dónde podemos ser estratégicos. ¿Se fija? ¡Qué tremendo! Hoy en la mañana, en nuestro estudio Cómo estudiar la Biblia, estamos en el capítulo 3, estábamos hablando del tema principal de la Biblia, y estamos viendo que el tema principal de la Biblia es la lucha por el trono y el reino. Es decir, Satanás, el diablo, quiere usurpar un trono que no le corresponde. Ya sabemos cómo termina la historia. La historia termina Dios y el Cordero sentados en el trono reinando por la eternidad. Ya sabemos. Pero no ha llegado ese momento. Y nosotros estamos siendo parte de esa historia. Y la Biblia está llena de estrategias militares, porque es una lucha, es una guerra. Tenemos que entender todo esto, tenemos que ser estratégicos. Dice un dicho que no es la Biblia, pero no podemos gastar el parque en urracas. ¿Cierto o no cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Mire, es bien sencillo. Vamos a trabajar con los que quieran trabajar. Y los que no quieran trabajar, está bien, no les vamos a decir nada, pero vamos a enfocarnos en los que sí quieren. Porque a veces le estamos dedicando nuestra vida a alguien que ni siquiera está valorando la enseñanza de la palabra de Dios. Esa gente, pues oremos para que Dios algún día toque su corazón. Pero enfoquémonos en los que sí quieren, seamos estratégicos. Porque por estar dedicándole tiempo a la gente que no quiere obedecer, descuidamos los que sí quieren. ¿Me explico? No, ya no. Este 2014 vamos a ser estratégicos. El que quiera obedecer, gloria a Dios. El que no quiera, que se haga para un ladito. Y vamos a seguir adelante. La obra del Señor Jesucristo no se para por nada ni por nadie. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tenemos que ser estratégicos, hermanos.
Tenemos que ser estratégicos. Pablo era estratégico. Pablo sabía que esta era una de las 3 fiestas que los varones piadosos judíos tenían que ir a Jerusalén. Era estratégico. Pablo tenía una carga tremenda por la salvación de su pueblo. Pablo era judío. Pablo era judío enviado a los gentiles. ¿Sí? Pero él tenía carga por sus hermanos judíos. Eso lo vemos en Romanos capítulo 9, verso 1 al 3. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mire, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, anatema quiere decir maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Los judíos y su familia. Y este es el tipo de cosas que uno puede ver en la vida de Pablo. Que uno se pregunta, ¿pudiéramos decir eso? Es decir, usted podría decir, preferiría ir yo al infierno antes que mi familia. Quisiera que toda mi familia fuera salva. ¿Usted pudiera decir eso? Está duro, ¿no? Porque cuando él habla de ser maldito, separado de Cristo, lo que está diciendo es el infierno. Pero vamos por esta vida viendo que nuestra familia no tiene a Cristo en su corazón, y que si mueren van a estar separados de Cristo por la eternidad, y a nosotros ni nos importa. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque es una realidad. Es decir, la verdad absoluta, la verdad de la Biblia no la podemos cambiar. La Biblia dice, si tienes a Cristo en tu corazón, vas a la presencia de Dios. Si no lo tienes, vas al infierno. Punto. Es que soy muy bueno. El infierno está lleno de buenas personas. Y el cielo está lleno de pecadores arrepentidos. De malos que reconocieron su error y ahora están en la presencia de Dios. Eso no lo podemos cambiar. Entonces, ¿realmente está este sentir en nuestro corazón? ¿Qué estamos haciendo por impactar la vida de nuestra familia y de la gente que nos rodea? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué enseñanza nos deja Pablo aquí? Porque como les digo, estamos más enfocados en nuestros éxitos personales. Que, déjenme les digo, no está mal. Pero primero la misión de vida que Dios nos ha dado. Y por supuesto que Dios quiere tener gente exitosa en las diferentes áreas. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros podamos decir lo que dijo Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. En el área en que nos desempeñemos, como doctores, como empresarios, como lo que sea. No se separa. No se separa. Pablo no pudo ir a Roma en ese momento en que estaba escribiendo la carta, porque tenía un viaje estratégico a la ciudad de Jerusalén, un viaje para testificar, para propagar el evangelio. ¿Qué propósitos o cuál de sus propósitos incluye el impactar la vida de su familia y de la gente que le rodea? ¿Cuántos de ustedes pusieron eso como una meta para el 2014? ¿Y entonces? ¿Quién le garantiza que sus familiares van a estar con vida? ¿Cuántas personas enterramos este 2013? Gloria a Dios por las que eran creyentes, ¿verdad? Y las que no.
¿Dónde cree que están ahorita? ¿Dónde cree que están ahorita esas personas? No hay segundas oportunidades. Después de que morimos, no hay segundas oportunidades. No hay nada que podamos hacer aquí para que allá les echemos una mano. Tiene que ser aquí, hoy. ¿Qué estamos haciendo? Ahora, ¿qué era lo que Pablo haría después? ¿Por qué quería ir a Roma? Pablo tenía en mente pasar por Roma en su viaje a España. Sabemos que quería ir a España porque ya no tenía más campo en las regiones de Medio Oriente, Asia Menor y Europa Occidental. O sea, el deseo del corazón de Pablo era evangelizar y discipular. Pablo quería ir a Roma para llegar con abundancia de la bendición del Evangelio. Eso es lo que dice ahí en el verso 28, Romanos capítulo 15, por favor. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 28, dice: así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. El deseo de Pablo de ir a Roma era predicar el Evangelio en esa región y edificar a los santos para la obra del ministerio. Aquí podemos ver el corazón de Pablo cuando escribió esta carta. Y hágase esta pregunta como me la hago yo. Él quería evangelizar y discipular. Quería explicarles la salvación y lo que era la santificación. ¿Este es el deseo de su corazón? ¿Este es el deseo de su corazón para este 2014? ¿O seguimos enfocados en nuestras cosas? Y cuando digo nuestras cosas, tiene que ver con lo que queremos, con nuestros deseos, con nuestros proyectos, que en muchos de ellos Dios no está. Dios no está. Yo les decía ahorita que esto de la lucha por el trono y por el reino es una guerra espiritual, y está y se está dando. Pero en una aplicación personal a nuestra vida, también hay una lucha por quién gobierna y controla nuestra vida, Dios o Satanás. Y cuando usted decide hacer lo que usted quiere por encima de lo que la palabra de Dios dice, usted le está cediendo el control, no a Dios, a Satanás. ¡Qué tremendo! Es una incongruencia decirnos hijos de Dios y estar siendo gobernados y controlados por su archienemigo que se llama Satanás. Es bien sencillo. Imagínense que mis hijos, Isabel, Alberto y Carlos, estuviera yo aquí parado y les estuviera dando unas instrucciones. Me dijeran: no, gracias, vamos a hacer lo que este Señor nos dice. Pero ese Señor no quiere lo mejor para ti porque ni siquiera es tu papá. Yo soy tu papá. No me importa. Yo quiero hacer lo que ese Señor dice. Qué tremendo. ¿Le gustaría? ¿Cómo se sentiría? Es que lo que vas a hacer, no sabes la cantidad de problemas que te va a meter. No, es que este Señor me dice que con estas drogas me voy a sentir bien. No lo hagas. Mira, soy tu papá, te amo, te quiero. Eso no está, te va a llevar a muchos problemas. No, es que este Señor me está diciendo, y aparte es lo que yo quiero. Así muchas veces actuamos usted y yo. Sabemos lo que la palabra de Dios dice, pero queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios dice. Y en ese preciso momento, Satanás está tomando el control de su vida, en lugar de que sea Dios su Padre
espiritual y celestial el que la gobierne. ¡Wow! Un verdadero convertido, fíjese, un verdadero convertido a Cristo será un discípulo de Cristo. No hay con que soy cristiano y no me estoy discipulando. No existe. No puede ser. Voy a cambiar la palabra para que no haya confusión. No hay una persona que se diga ser cristiana y no esté en un proceso de crecimiento espiritual. Punto. Ese es el punto. Que no esté constantemente creciendo, avanzando, no existe. No se confunda. Y un discípulo de Cristo, una persona que está en un proceso de crecimiento espiritual, sufrirá un proceso de santificación. Es decir, empezará a sufrir cambios en su vida producidos por el Espíritu Santo de Dios. Cosas que muchas veces intentamos cambiar en nuestras fuerzas y nunca pudimos. Pero de pronto, de una manera sobrenatural, Dios empieza a trabajar en nuestra vida y nos empieza a cambiar y nos empieza a transformar. Yo quiero terminar con esto. Pablo les escribió esta carta a los romanos porque estaba demasiado ocupado en la misión que Dios le había dado. Por lo que les escribió mientras tenía la oportunidad de ir a visitarlos. Romanos, esta carta que vamos a estudiar, es un manual de la misión. Es una mirada al corazón de Pablo, a un corazón obediente a Dios. Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo a Cristo. La pregunta es, en este primer domingo del año 2014, ¿usted estaría dispuesto a imitar a Pablo? El resultado de imitarlo ya lo sabemos. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. La pregunta para usted en esta mañana es: ¿usted quisiera ser un imitador de Pablo? Yo sí. Yo sí quiero. Porque le voy a decir algo. El tiempo está muy cerca. Perdóneme. El tiempo está muy, pero muy cerca de que Jesucristo venga por su iglesia. Créame. Lea la Biblia y vea todo lo que está pasando a nivel mundial. Y usted confirmará que el tiempo está cerca. Más de lo que usted se imagina. No podemos decir fechas porque estaríamos diciendo cosas que la Biblia no dice. Pero sí podemos saber cómo se está preparando todo el escenario para que esto se dé. Yo quiero ser un imitador de Pablo porque el tiempo está cerca y porque hay familia mía que no es creyente todavía. Y que si mueren yo sé que van a ir al infierno. Y yo no quiero irme con esa carga en mi corazón y en mi conciencia de que siendo yo un ministro de la palabra de Dios no les haya podido hablar. Y no solamente a ellos, a mis amigos. Si ellos me rechazan, está bien, pero no fue por mí. Ese es el principio. Vamos a trabajar con los animados. Y los que no quieran, está bien, pero enfoquémonos en los animados. Seamos estratégicos. Evangelicemos y discipulemos en este 2014. Que ese sea el lema del 2014. Evangelizar y discipular. Y yo le digo una cosa. Cuando estemos cerrando el 31 de diciembre del 2014, le voy a decir algo. No vamos a caber en este lugar. Ya estaremos pensando en otras cosas. Porque si cada uno de nosotros
hacemos esta tarea de evangelizar y discipular a uno, pues nomás échele. ¿Usted cree que quepa aquí otro tanto como el que estamos? No va a caber. No va a caber. La pregunta es, ¿usted quiere ser parte de esto? Bueno, eso es algo de usted con Dios. Dígaselo ahí en oración. Vamos a orar. Señor, te damos toda la honra y la gloria en esta mañana. Y te decimos gracias por lo que tú dejas escrito en este libro que es la Biblia, que es tu palabra. Gracias porque podemos ver con claridad qué es lo que tú estás esperando de cada uno de nosotros. Y podemos ver con claridad que si nos apegamos a las instrucciones de este libro que es la Biblia, lograremos los resultados que estamos esperando y que tú estás esperando y que de antemano nos has prometido que se darán. Sí, solo sí hacemos lo que nos toca hacer a cada uno. Es por eso que este primer domingo del año nos ponemos delante de ti diciéndote, queremos enfocarnos en evangelizar y discipular. Queremos que tú nos concedas que nuestros familiares, nuestra familia, primeramente en la sangre, puedan tener un encuentro con tu Hijo Jesucristo. No un encuentro con una religión, ya sabemos que eso lo único que trae son problemas. No, un encuentro con tu Hijo Jesucristo. Una relación de amor contigo. Pero queremos, Dios, que tú nos uses, que podamos ser herramientas útiles a ti, como lo era el apóstol Pablo. Que tú pongas el deseo en nuestro corazón como el que él tenía, donde él decía, prefiero ser anatema, separado de Cristo, y que mis hermanos puedan venir al conocimiento de la verdad. Claro que eso jamás va a suceder, porque tu palabra dice otra cosa, pero ese deseo de querer alcanzar al mayor número de personas, para ti, para tu honra, para tu gloria, ayúdanos, Dios. Sabemos que la influencia de este mundo, pues el enemigo la utiliza y de pronto nos desenfoca, pero ayúdanos a mantenernos enfocados, a poder estar trabajando como un verdadero equipo. Esto es una guerra y tenemos que estar unidos, hombro con hombro, trabajando. Sabemos que un día tendremos esta recompensa, llegaremos, ya la tenemos, pero estaremos en tu presencia disfrutando de esto, Señor. Quédate con nosotros, ayúdanos a que todo lo que Filadelfia esté haciendo sea estratégico, que podamos estar llegando a gente que va a llegar a más gente, gente que verdaderamente tiene el deseo de crecer, de aprender, de desarrollarse. Gracias por todos y cada uno de mis hermanos en Filadelfia, en sus diferentes ciudades donde estamos, Señor, transmitiendo y ministrando. Bendícenos a todos, ayúdanos a tener el enfoque correcto y que podamos seguir avanzando. Y que este 2014, nuestra palabra clave o nuestra frase clave sea evangelizar y discipular, evangelizar y discipular. Y que al final, al término de este año podamos ver el fruto. Claro, que cada 3 meses podamos estar evaluando si se está logrando esto. Ayúdanos, Dios. Queremos que todo Monterrey, que todo el estado de Nuevo León y que todo México, tu palabra llegue a cada rincón de esta tierra, Señor. Úsanos. Bendice los diezmos y ofrendas que se han de levantar, que tienen que ver precisamente con eso, Señor, con sostener misioneros,
con llevar los mensajes, con la Biblia, Señor, con enseñar, con discipular, con capacitar, Padre, con las traducciones que estamos haciendo al maya, Padre. Ayúdanos, bendice a todos estos hermanos que dan con un corazón generoso, desprendido, y que tiene que ver con el engrandecimiento de tu obra, mi Dios. Quédate con nosotros en todo este año, Señor, y que esta actitud que tenemos ahorita la mantengamos durante todo este año, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.